Bueno, muy buenas noches a todos y todas y muchas gracias por acompañarme nuevamente para esta nueva sesión sobre la antigua Roma. Y hoy lo que vamos a ver es lo que sucede antes de que Roma existiera como la Roma que conocemos, y eso es básicamente los etruscos. O sea, quienes vinieron antes de los romanos son los etruscos, y ojalá llegar a poder abordar los inicios de la temprana república de Roma, como comprender en qué momento empieza a tomar forma Roma y cuáles son las influencias culturales que tiene. Pero para todo esto es tremendamente importante repasar un poquito lo griego, ¿verdad? Y lo último que habíamos visto es eh, lo que estuvimos viendo en Grecia, ¿verdad? Y Grecia va a ser tremendamente importante porque va a ser el ente cultural referente en ese momento dentro del Mediterráneo. Entonces todos van a estar mirando y de cierta manera integrando aspectos de la cultura griega. Y entonces habíamos visto hace 2 semanas o hace 3 semanas, lo que era lo clásico, ¿verdad? Y de ahí pasamos a lo clásico tardío, con este ejemplo del Lisipo, del Apoxiómeno, que es el raspador, en donde vemos que la estética ha cambiado un poco, la figura es más prolongada, o sea, es más larga, es más alta, y las proporciones han cambiado. Entonces, antes era 1 a 7 cabezas, ahora es el cuerpo son 8 cabezas, es la medida del cuerpo. Y también, pues, vamos a empezar a ver cómo van a integrar mucho más el espacio, van a explorar más con el espacio. Ya no va a ser una figura tan frontal, sino que una figura que se integra al mismo espacio. Aquí lo vemos como que muy incipientemente, pero ese acto de cruzar el brazo hacia el frente y por ende como que generar una relación distinta que si yo estoy aquí parado estáticamente por un instante que me grabaron mi posición o mi pose. En este caso es que está haciendo algo en el espacio y lo está haciendo de tal manera que tampoco hay esta búsqueda o sea, para uno acercarse bien a todo lo que se pueda interpretar de la obra de arte, uno se tiene que mover alrededor de este objeto. Entonces sabemos que las figuras clásicas siempre uno podía rodearlas, siempre era la intención, pero ahora para comprenderlas en su complejidad hay que moverse, hay que movilizarse. Ya no están diseñadas de tal manera que es como una vista frontal. Este va a ser el momento también en donde empezamos a ver por primera vez en la cultura griega las mujeres desnudas. Los hombres siempre habían estado desnudos, pero ahora, y las mujeres siempre vestidas, pero en este periodo tardío empezamos a ver las mujeres desnudas. Y otro aspecto que es muy importante de este periodo, y ya aquí lo que estamos viendo es dentro del periodo helenístico, que es este periodo también de una gran expansión de Grecia como ente pues político, ¿verdad? Pero también pues cada vez más viaja el tipo y el estilo de arte. Este es en Pérgamo, que es en lo que es actualmente Turquía, un altar, y lo importante señalar acá es este giro hacia lo dramático. O sea, ya no es una cuestión como una pose equilibrada, con como que una composición general pues balanceada, sino que ahora estamos viendo este desequilibrio, este movimiento, estos gestos grandes, estas caras de sufrimiento, también integración del arte dentro del espacio nuestro propio, esto que les comentaba anteriormente. Eh, el ejemplo por excelencia es el Laoconte, ¿verdad? En donde pues vemos todos estos aspectos que les he comentado, les he venido conectando, el necesitar dar vuelta en torno a la escultura en sí para apreciar toda su complejidad y todos sus detalles, y también pues estas caras de sufrimiento, este drama que se integra a la obra, ya no es un ideal
las figuras siguen siendo idealizados, o sea, son bellos, y dentro de ese sufrimiento hay belleza, y eso podríamos señalar de esta última obra que les quería traer, sobre pues la imagen en sí. Es titulada Vieja, y no es una persona particularmente importante, no es un dios, no es una figura mítica, es una persona común y cotidiana, digamos, su proceso de vida, su sufrimiento puede ser también tema de esa búsqueda de belleza en el arte. Entonces, todo eso es lo que está pasando en Grecia. Entonces, empezamos con lo clásico tardío, y ya lo que es helenístico con este drama. Y pues ese es como el trasfondo cultural que se está dando en el Mediterráneo, y que muchas de las culturas en la región, ¿verdad? Van a verse totalmente impactados, pero a la vez van a tener su propia cultura distinta. Entonces, nos pasamos a Italia, y vamos a hablar sobre los etruscos. Los etruscos son, se podría que decir, la primera civilización bastante, pues anteriormente habían sido como pueblos, sociedades, estados pequeños, pero ya se consolida en un tipo de imperio con diferentes reinados, y en 750 este es más o menos el tamaño, ¿verdad? Ojo que llegan como a la frontera de lo que es Roma actualmente, y luego se extienden hacia el río Po y hacia abajo, llegando hasta Campania, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos alrededor de 500 antes de la era común. Entonces, para que se den una idea de que ellos están ahí, están muy fuertes, y pues son una cultura que van, como veremos, a integrar mucho de lo griego, pero también tener aspectos muy propios. Entonces, ¿a dónde es donde empezamos a ver esto griego? Principalmente en los templos. No tenemos ningún templo en la actualidad, o sea, no tenemos un ejemplo para poder ver. Todo es a través de reconstrucciones y maquetas que se han elaborado a partir de, principalmente de los escritos. Vitruvio, que es un escritor romano, había hecho todo un levantamiento, un registro de la arquitectura, incluyendo una parte sobre la arquitectura etrusca, y es a partir de eso que tenemos la principal cantidad de información sobre estos templos. Y también, entonces, por ejemplo, como que algunos detalles sobre el plano, algunos detalles sobre en sí cómo está construido, lo tenemos a partir de eso. Y también, perdón, me voy a saltar un segundito, también lo que sí nos queda son estas urnas funerarias que representan la arquitectura etrusca. Entonces, a partir de estos elementos se han podido reconstruir una concepción de cómo era un templo típico de la región esta etrusca. Entonces, lo que uno ve al puro principio es, bueno, claramente tiene un aspecto bastante griego, ¿verdad? Tiene estas columnas, tiene el frontón, pero sí, entonces, y eso pues lo podríamos comparar con cualquier estructura griega, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las cosas que lo diferencian? Pues el hecho de que no es de peristílico, que es con columnas que le dan vuelta a la estructura entera, perdón, a la estructura entera, sino que solo es en esta parte principal en donde se hace un espacio bastante grande abierto, y detrás pues está, y aquí podemos usar el plano, dividido en 3 espacios, 3 series, ¿verdad? Y que aquí uno puede visualizar la entrada a los 3, pero una de las cosas que sabemos que es diferente también del ejemplo griego es que tenía la entrada, es puesta, o sea, sobre un pedestal al que se le puede acceder solo a través de una entrada al puro frente, eh, lo cual direcciona o controla el acceso mayormente. Entonces, si
nos vamos al ejemplo, y les traigo el ejemplo del templo de Hera en Posidonia, o en lo que es actualmente Pesto, que es este eh, ejemplo que pudieron haber visto los etruscos, porque eso queda en las colonias. Hay que acordarnos que en este periodo los griegos tienen sus propias colonias en la península itálica, ¿verdad? Entonces, hay presencia griega y pues este pudo perfectamente haber sido un ejemplo de un templo que hubieran visto los etruscos, ¿verdad? Pero notamos la diferencia de todas estas columnas que están eh, pues que no están conectadas al edificio, sino que es un estilo de arquitectura de poste dintel, mientras que, y que aquí lo podemos ver, ¿verdad? O sea, todas estas columnas que le dan la vuelta con una cela principal en el centro y pues un espacio atrás que normalmente funcionaba como el espacio donde se guardaban todas las ofrendas, con un espacio, digamos, se podría decir como abierto al público a la vuelta redonda y que uno no podía acceder desde donde sea. Mientras que en este caso notamos que más bien está bastante cerrado, ¿verdad? Aquí no vemos el ejemplo o sea, no lo vemos sobre un pedestal, sí se puede ver en este dibujo. Nuevamente, estas todas son reconstrucciones, entonces es interesante porque uno encuentra diferentes recursos y no todos integran todos los componentes que uno quisiera poder señalar, ¿verdad? Pero aquí, digamos, a ver, ¿cuáles son algunas de estas? Por ejemplo, déjame correr esto. En este caso vemos que tiene 4 columnas al frente y luego 2 y 2, con este gran espacio abierto enfrente, pero también restringido porque las paredes del costado de las celas, o sea, de los cuartos estos santuarios en sí, se extienden hacia afuera. Entonces, si vemos el plano, debería de haber una línea de acá a acá, ¿verdad? Pero a la vez, este sí me integra las gradas, mientras que este no me integra las gradas y el pedestal, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nuevamente este asunto de las reconstrucciones, pero lo que vemos es claramente un estilo bastante parecido al griego, integrando algunos aspectos distintos también, como por ejemplo que las columnas tienen base, el estilo dórico, que es el ejemplo del pesto que habíamos visto, las columnas sientan directamente sobre el stilogato, sobre el piso, mientras que aquí notamos un aspecto que de cierta manera es un poco más jónico, que tiene esta base a la columna, ¿verdad? Entonces, interesante ver cómo están integrando todos estos elementos, pero que le ponen su propio sello también a la vez, dependiendo de sus necesidades rituales, ¿verdad? Y otra cosa que es diferente y que podemos ver acá, o para mí por lo menos, o sea, yo lo comprendo en lo mejor, primero viendo este ejemplo, ellos utilizan lo que se llaman los acrotiri. Acrotiri son esculturas o estatuas que se montan sobre el techo del templo. Entonces, aquí los podemos ver cómo están montados a lo largo de este techo, ¿verdad? Eso creo que es importante para el ejemplo que les voy a enseñar de ahorita más adelante de la estatua. En las reconstrucciones, lo interesante es ver que aquí tenemos, claro que hay estatuas al frente, pero no podemos ver cómo estaban como que dispuestos a través de toda la escultura, y aquí pues no los tienen presentes en esta reconstrucción. Entonces, todo esto lo menciono porque es necesario imaginarse cómo se pudo haber visto esta estatua. Eran técnicamente muy avanzados en su trabajo con cerámica, con terracota. O sea, terracota en sí, la palabra significa tierra cocida, ¿verdad? Entonces, esto implica que es un proceso de trabajo en cerámica que va a pasar por un proceso de cocción. No todos los procesos siempre se cocinan, entonces de ahí el término terracota, eso implica que pues ha sido cocido. Y pues también sabemos que es terracota pintada. Eh, y bueno, esta figura hubiera estado en el techo
de un templo. Lo encontraron, estaba obviamente hecho pedazos, pero lo han podido reconstruir y nos damos una idea de lo tremendamente, por un lado, arcaico que es. Tiene esa sonrisa arcaica de los griegos, ¿verdad? De los puros de los griegos que habíamos visto anteriormente. Pero de cierto modo, pues le vemos un poco más de vida, le vemos un poco más de como jovialidad, y el movimiento, él está en movimiento, se supone que ahí está interactuando con otra figura de un dios que hubiera estado también sobre el techo, ¿verdad? Entonces, interesante ver y considerar, bueno, a dónde están poniendo los dioses, las figuras de los dioses. De que sepamos, no tenemos registro de que hubieron estatuas sobre pedestales, entonces ahí no sabemos, pero sí sobre el techo, o sea que en la casa del dios, en vez de solo estarlo, pues uno saber que dentro del santuario hay una figura del dios o la diosa, en este caso los tenemos en el techo y los estamos viendo y están, o sea, son parte de nuestra vida cotidiana en su acción, están accionando, o sea, están en acción estas figuras. No están ahí simplemente puestos, sino que en este caso, esta figura, pues no sabemos exactamente cómo iba a tener los brazos, pero pues es una posición activa, en movimiento e interactuando con la otra escultura. Esto me lleva a, no sé si tienen alguna duda o pregunta o comentario sobre estas figuras hasta el momento que hemos estado viendo. Voy a asumir que no. Entonces, algo que también es fascinante de los etruscos es eh, los murales que están sobre las paredes de las tumbas. Entonces, les quería traer varios. Aparentemente había muchísimo interés en recrear la vida, para después de la muerte. Y eso podemos entenderlo, que de cierto modo es una tradición que integra mucho de lo egipcio, porque en estas cámaras, en estos cuartos donde iría a estar el cuerpo, también estaban muchas veces llenos de objetos necesarios para pues la vida después de la muerte. Y aquí estamos viendo también que están interesados en pintar las paredes, la cuestión bastante egipcia, ¿verdad? Eso no lo vemos en Grecia, no son cámaras de entierro. Se enterraban y se ponían, habían, y no los hemos visto, pero estelas como marcadores, pero no necesariamente estos cuartos que, como digo, pues probablemente tiene algún elemento de lo egipcio en su historia más de larga data y que pues simplemente no tenemos suficiente información y registro del tema. Pero bueno, entonces la importancia de estas salas y este es uno que se llama la tumba del triclinio porque hace referencia a tres, y aquí no pueden ver que hay tres necesariamente, o sí, uno, dos y tres clinios que son como estos sofás para reclinar y que se han visto en varios ejemplos, varias obras de arte, estas escenas con tres clinios que hacen referencia a pues una fiesta de donde están las personas ahí disfrutando y en este caso estamos viendo esta fiesta además acompañada de música. Entonces en esta pared ellos están en un entorno en la naturaleza, ¿verdad? Abierto, nos hace pues sentir que estamos en un día bonito y con música. Aquí tenemos un tocador de barbitón, que es como un tipo de lira, y tenemos figuras que están bailando, estos danzantes en la pared. Bien, entonces, pues es una cena alegre, no es una cena formal, como lo que habíamos visto, por ejemplo, en Egipto, vimos el libro de la muerte y ese tipo de escenas que son muy formales ante los dioses. No, 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 aquí se están echando una fiesta, aquí se están echando una fiesta y pues
había esa necesidad y ese deseo de proveerle esa alegría, se podría decir, o eso que le trae alegría a la gente, registrarlo en las tumbas, para que pudieran seguir viviendo esto en la vida más allá del presente, ¿verdad? Entonces, creo que es una escena muy bonita que pueden ver las figuras, estas figuras danzantes, y estos serían los que, pues, hacen referencia a los que están siendo homenajeados, ¿verdad? Estos son los que están disfrutando de las fiestas, que son los que están aprovechando de todo este entretenimiento y ellos serían los que, pues, a quienes se les está haciendo honor dentro de este cubículo o esta cama. Les voy a enseñar otro ejemplo y este es uno que también es bastante interesante porque en todos los casos sabemos que había lo que es un dromos, pero no siempre tenemos como muy evidente esa entrada. Y aquí sí se puede ver bastante bien la entrada a la tumba. Esta es conocida como la tumba de relieves, es un poco posterior al que estuvimos viendo anteriormente. Y, perdón, es importante señalar que en estas fechas ya Roma existe y Roma está desarrollándose independientemente, pero los etruscos siguen siendo una potencia, ¿verdad? Y bueno, este es un poco posterior, ya el tercer siglo, es entre el cuarto y el tercer siglo antes de la era común. Aquí pues uno ingresa a la tumba y esta es la tumba de los relieves en donde vemos estas diferentes como cámaras, que voy a ver si pueden hacer, con el acercamiento se pueden dar una idea de qué son este tipo de clinios que les comentaba, ¿verdad? Son como estos sofás, estos espacios donde se reclina y en la pared están hechas en estuco, perdón que no lo tengo ahí apuntado, pero en estuco, todos los elementos necesarios para llevar a cabo la vida cotidiana y en este caso en particular de guerreros. Entonces, aquí al fondo pueden ver la parte superior estos escudos, estos elementos de guerra, pero también notamos que hay también diferentes implementos, instrumentos, herramientas necesarias para también, pues, cultivar, construir, trabajar la tierra, y además, pues, diferentes objetos que también hacen referencia a em, eh, eh, o sea, bebida y comida, ¿verdad? Aquí hay un platón, esta es una vasija, ¿verdad? Entonces hace referencia a todo eso. Entonces es súper interesante ver estos espacios que eran, y es fascinante pensar que, que es algo que no es la primera vez que lo hemos visto, o sea, esa preocupación por la vida después de la muerte, pero es como mucho más alegre, es mucho más una celebración de la vida y que tal vez de aquí podemos comprender un poquito la diferencia que normalmente se señala de un espíritu latino, latino haciendo referencia al latín, ¿verdad? Que suele ser como mucho más alegre. Entonces, tal vez podemos empezar a ver y sentir eso en estas tumbas. De aquí, de estas tumbas, han salido, por ejemplo, estos sarcófagos bastante, esta es una obra bastante famosa y creo que eh, también es un ejemplo muy interesante, este es un ejemplo de uno de estos clinios, o sea, nuestros sofás donde están reclinados, aquí es donde nos podemos hacer una idea de quiénes habrían estado en estos espacios, ¿verdad? O representados acá, dispuestos, pues aquí los estamos viendo. Una urna en sí para esta pareja, que esto es un objeto hueco, entonces esa capacidad tremenda de trabajar en terracota, o sea, en cerámica, hacer esculturas de grandes dimensiones,
también tienen pues detalles muy bonitos como los pies de los señores, de la pareja, ¿verdad? La mujer tiene estos zapatos etruscos, él está descalzo, pero pues lo interesante de esto es que nos está registrando algo que tal vez no hemos visto antes, que es que la pareja disfruta juntos y que aquí hay un deseo de registrar ese, pues ese compartir para la eternidad. En Grecia hay muchas imágenes en la antigua Grecia de los simposios, que serían estas fiestas, pero eran de los hombres. Y ahí se veían las parejas de hombres, se veían pues tertuliando en ese espacio, pero no se integraban las mujeres. Si estaban ahí las mujeres, estaban como etairas, que eran las tipo geishas del momento. Y aquí lo que estamos viendo es la pareja casada que decide registrar ese amor y ese disfrutar de la vida en conjunto para la eternidad. Entonces, pues es muy conmovedor, es un ejemplo muy conmovedor y pues desafortunadamente las mujeres no tenían los derechos, definitivamente no en Grecia y en Roma, pues las mujeres, aunque tenían un poquito más libertad, algunas libertades de más, definitivamente no parece haber sido como que este tipo de experiencia em, y digamos, los derechos no se le aplicaban a las mujeres. Pero bueno, entonces, este es además algo que vemos que se relaciona de cierto modo a lo que mencionaba yo anteriormente de la figura de Apolo, de Aplu, perdón que no lo nombré, pero que está en movimiento, aunque este es pues una estatua en un espacio público y esto es más bien de como un espacio privado y haciendo referencia a espacio privado, son más o menos de la misma fecha y eso, lo interesante de eso es que los movimientos, los gestos, esos actos, acciones en vida que no se estaba dando en la Grecia arcaica todavía, o sea, eso de meter esa interactuar con el espacio, ese integrar el contexto, pues lo vimos en el helenístico, lo vimos mucho después. Entonces eso también es muy interesante considerar cuáles son los aportes que pueda hacer de cierto modo una cultura o cuáles son las cosas que lo diferencian de otros en su momento. Entonces, estas figuras se supone que iban a estar sosteniendo tal vez una copa o gesticulando en conversación y están ahí en, pues, en mera fiesta, ¿verdad? Y así han decidido registrar pues su vida. Este es Laura, sí, perdón, sobre ese sarcófago hay un libro que se llama La sonrisa etrusca. Es un libro, en ese momento no me acuerdo el autor, pero él, el personaje va y ve este sarcófago y se pregunta todo eso que estabas diciendo. ¿Quién era esa pareja? ¿Cuál era su amor? O sea, es muy, muy bonito el libro, vieras, y es basado en la observación de este sarcófago. de este sarcófago. Uh-huh. Y es interesante porque vimos ejemplos en Mesopotamia, pero mucho antes de registro, como algún tipo de registro de amor, en esos relieves de las figuras que habíamos visto, pero es interesante porque tenemos este ejemplo y tenemos este otro ejemplo y que hay un segundo sarcófago también en el MFA de Boston que también registra la pareja, pero es que eh, pues esta es espectacular. Entonces les traje esta, que y así esta es la tapa del sarcófago de ellos y pues dos cosas que son interesantes señalar. Uno, el material hecho en piedra y que notamos la fecha, estamos hablando de 350, 300 antes de la era común y por eso mucho más influencia griega y griega también a través de los romanos que pues
cada vez más hay más ejemplos de un arte hecho en piedra, ¿verdad? Que se talla, en vez de trabajar moldeando, que sería eh, con barro, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso dicho, la diferencia en el material, pero aquí también es una belleza ver cómo, qué es lo que quieren dejar para la eternidad, cuál es pues, la imagen de ellos que queda para la posteridad. El interés es en lo cotidiano, y eso es lo interesante, ¿no? En el amor, y el amor dentro de la casa, dentro de la familia. Eso es interesante porque lo que hemos visto hasta el momento han sido los dioses, han sido las figuras míticas, han sido objetos votivos para los dioses, nuevamente con fines religiosos específicamente, pero en este caso están registrando su amor. Entonces, hay una diferencia en como que el sistema de valores, de cierto modo, que queda registrado en el arte. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre esta pieza, porque desafortunadamente no está Ana Cecilia, que ella me acuerdo en un momento había comentado sobre este sarcófago, cuando ella lo vio y cómo quedó impactada. Pues precisamente por eso, ¿cuántos de nosotros tenemos tal vez la dicha de llegar al fin de la vida, al final de la vida, y decir, sí, yo tuve, o sea, yo quiero registrar eso es lo que yo quiero registrar, esa intimidad entre pues, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y lo interesante es que los papás también, y perdón que no les traje el sarcófago, pero lo pueden buscar, es un padre y madre en una de las tapas, y después el hijo de ellos con la esposa de él también hizo algo parecido. Este creo que es el del hijo, si no me equivoco. Entonces, bueno, súper interesante, y que este ejemplo pues también tiene elementos mucho más eh, clásicos, integra la barba, que la barba no siempre está presente, y la barba es una cuestión como que integrado muy de Grecia. Si puedo, Sí. es interesante que normalmente en un sarcófago o en algo del entierro tiene cosas religiosas. No, o sea, yo solo pienso en si en un cementerio hoy mismo en Costa Rica se pone algo así en el sarcófago o en la tumba, sería escandaloso, que no es un santo o algo así, sino Sí, que una es una cruz, la pareja. Virgen, Sí, la pero es una paloma. pareja que ama uno al otro. Es muy hermosa. Sí, sí, es interesante pensarlo, porque normalmente es algún tipo de ritual funerario que se representa, o una escena religiosa en términos como de los dioses que se vaya a representar, pero aquí es una cuestión muy mundana, ¿verdad? Y pues también muy humano. Y creo que es importante señalar, me acuerdo cuando yo era niña, no niña, pero en algún momento, seguro estaba seguro ya en la universidad, pero pensé que sería muy interesante atravesar la historia del arte y buscar referencias del amor, o sea, imágenes que hacen referencias del amor, y bueno, este definitivamente es uno de esos, así como pues esta obra también, ¿verdad? Esa comodidad que siente esta pareja, la manera en que pone el brazo en el hombro, la manera en que ella se reclina y se apoya sobre él, pues aquí hay una sensación pues de compartir el espacio, dos personas que están pues ya para siempre fusionados en uno, ¿verdad? Y que pues aquí hubieran estado enterrados las cenizas, ¿verdad? Dentro de este sarcófago. Para seguir con los etruscos y señalar otros pues, materiales que ellos desarrollan y que no son, o sea, necesariamente innovadores en términos de ser los primeros en trabajar el bronce, pero
pero para ellos desarrollan algo donde vemos elementos muy griegos, pero a la vez también innovaciones visuales que no se han visto anteriormente. Entonces aquí este es una cista, que es como una urna donde se podían haber guardado algo especial. Tiene una escena que, que hace referencia a una historia mítica en donde estaban amarrando, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es la historia, honestamente. Lo tenía, perdón por eso, pero bueno, lo interesante es ver el proceso del bronce en sí, o sea, del decorado en sí, que hace, o sea, es muy parecido a lo que se hubiera visto en pues una vasija griega, ¿verdad? En términos de la historia, pero en sí también notamos hay un acercamiento con lo helenístico, que vamos a ver también una vasija de cerámica, en donde hay bastante dinamismo, hay acción, ¿verdad? Hay mucho movimiento, es una escena en donde también arriba, y esto me hace pensar en los templos, ¿verdad? Porque esos acrotiri que tenían en los techos, pues esto podría haber perfectamente sido como un tipo de escena representado en el techo de un templo, ¿verdad? En donde tenemos la figura de un dios acompañado por estos acolytes, las personas que acompañan a los dioses en sus pues, labores, ¿verdad? Entonces, esta en sí también tiene elementos que nos traen a la mente también ejemplo de lo mesopotámico en el sentido de que integra estos elementos zoomorfos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unos pies que son como tipo garras y eso también es interesante. O sea, ¿dónde es que provienen todos estos elementos? Pues hay unas cosas que son bastante locales o integrados como una cuestión local en esto que podríamos pensar que es como el agarrador de la tapa, que son estas estatuas, y luego estos otros elementos que son bastante parecidos a lo griego, ¿verdad? En esta búsqueda de retratar esta interacción entre las personas, mucho más dinámica, y este otro elemento que nos trae a la mente, pues, algunas de las esculturas mesopotámicas, como mencioné anteriormente. Perdón. Esta es la vasija que les comentaba, esta es una crátera de voluta. Las volutas pues hacen referencia a estos espirales que están acá arriba. Y pues lo que es interesante señalar es que esta es una crátera, esto es etrusca, o sea, eso es hecho en esta región, pero pues qué tan parecido es de cierto modo a lo griego, ¿verdad? Tiene, y también pues bastante helenístico, ojo las fechas, que ya estamos que en este periodo de mucho más dinamismo en la escultura y en pues lo que se retrata en el mundo helenístico griego, y aquí lo vemos también, pero tiene ciertos componentes que son bastante pues locales, que serían estas grandes volutas que se le integran a la crátera. Y bueno, en este caso hace referencia a los mismos dioses, a las mismas historias míticas, este es Peleos y Tetus, que él básicamente la está raptando y pues las diosas están intentando, han mandado para que la salven a ella, han mandado a estas figuras para que traten de pues recuperarla. Pero pues sabemos que posterior a eso no se deja seducir, por decirlo, y entonces, pues a lo que voy de esto es que son estos mitos y estas historias que son compartidas en toda la región mediterránea. Son los mismos dioses, son los mismos cuentos o las mismas figuras, ¿verdad? O personajes que se comparten, solo que pues cambian de nombre. Entonces, digamos, Apolo, en el caso de los etruscos, es Aplu. Y entonces ahí que hay una cultura bastante compartida a nivel de una cosmovisión. O sea, la cosmovisión es bastante compartida y por ende podemos entender cómo logran los romanos posteriormente definitivamente como consolidar lo que es Grecia y
todo lo que es Italia y bueno, después toda la parte europea, porque ya esa región mediterránea tenía este elemento compartido, estas tradiciones compartidas. Entonces, con eso me pongo a hablar o empiezo a hablar sobre Roma. Este mapa en sí, pues hace ya referencia a Roma cuando ya se empieza a expandir y hacerse un ente bastante más grande en el 219, pero vamos a ver que es como que la fecha fundacional de Roma se considera que es el 509, antes de la era común, pero ya para este momento de unos 300 años después, ya tiene toda la península itálica y ahí va pues expandiendo cada vez más, ¿verdad? Y esa expansión pues lo vamos a seguir hablando a través del resto del curso, entonces no me interesa en este momento como señalar todo ese crecimiento per se, pero sí darnos la idea de lo que tan grande que era Roma en su apogeo y que también estamos hablando de una cultura que es bastante, que tiene una presencia bastante fuerte por unos 500 años. Entonces, y que pues obviamente continúa con una base cultural de Grecia que luego llega a ser la base de mucho de la cultura académica renacentista y pues lo que ha llegado a ser considerada la tradición occidental hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, Roma, hay que entender si me voy a devolver un toque al mapa anterior, nada más para señalarles el de Etrusco. Roma, ojo que está acá. En un momento los etruscos expanden e integran a Roma. Roma había sido primero un lugar que tenía reyes etruscos y que pues eventualmente en el 509 pues se logra, se asesina al rey y de ahí es que empieza lo que fue considerada la República Romana. Entonces, la República Romana, pues hay vestigios de existencia de personas en lo que es Roma actualmente desde la época o sea, desde mucho tiempo atrás, en pueblitos muy pequeños, y que ahí pues va creciendo y no es necesariamente una gran, pues un lugar bastante desarrollado aún en el tiempo arcaico, pero ya vemos cosas que son, pues, hacer referencia a un desarrollo que contiene, obviamente, aquí arriba, el espacio público más vistoso, el templo mayor, se podría decir. Ahorita vamos a ver el templo de Júpiter. Y está lo que es el Foro Romano, acá abajo, esta parte de acá, que van a ser pues los inicios de los edificios cívicos y estatales, que eventualmente pues toda la ciudad va a crecer y va a crecer y va a crecer pues en todas direcciones, ¿verdad? Pero esto aquí todavía es cuando estamos viendo a puro inicio y este es el conocido como el Monte Capitolino. Hay 7 montañitas en la ciudad de Roma y a cómo va expandiendo la ciudad se van pues integrando al espacio urbano, ¿verdad? Pero el primero es el Capitolino y pues es un espacio en donde queda bastante visible el, el templo principal. Esta es una reconstrucción, lo que estamos viendo acá es una reconstrucción de lo que hubiera sido ya para el tercer, el cuarto, o sea, ya cuando estaba bastante desarrollado Roma, pero a lo que les quería enseñar es este mapa de cómo era Roma en 750, o sea, en este periodo bastante arcaico, temprano, que vivimos en esta reconstrucción, bueno, sí se decía un poquito después, pero es que era muchísimo más pantanoso. Hay todos estos laguitos y estas salidas de agua que a como va
desarrollando y eventualmente como se va a ver Roma, es que hubieron rellenos, hubieron todo un sistema de alcantarillado en la ciudad precisamente para drenar todos estos espacios, ¿verdad? Es muy parecido en ese sentido a la Ciudad de México, ¿verdad? Que se fue drenando y que pues obviamente el río todavía pasa por aquí, pero pues ya lo tienen, la naturaleza la han podido dominar o controlar. Este espacio específicamente acá, el Forum Boarium, Boarium hace referencia a ganado. Entonces, este era como que el puerto principal o el punto en donde llegaban todos los barcos y que descargaba, todo se venía a descargar por acá, ¿verdad? Entonces, vemos, a ver, la importancia del comercio cerca de la parte de esa vida cívica política y en este caso, pues la importancia de la presencia religiosa como parte de todo el sistema de pues de esta cultura, de esta civilización, ¿verdad? Aquí podemos ver una reconstrucción, no quedan, o sea, lo que queda son las bases nada más del templo Júpiter Maximus Optimus, que significa Júpiter mejor el mejor y más grande. Y pues aquí vemos unos elementos que integran aspectos que son griegos y otros aspectos que son bastante, aspectos que son etruscos, ¿verdad? Entonces, estas son reconstrucciones, no sabemos exactamente, pero sí vemos que tienen columnas, que tienen frontón. Lo interesante de ellos es que tiene una cela con 3 secciones, perdón que la maqueta no lo pueden ver bien, y una pared detrás con una entrada principal de un costado, ¿verdad? No se le accede, que está sobre un pedestal, no se le accede desde todos los lados, se accede solo desde el frente. Se supone que había como un altar al puro frente del templo para hacer los sacrificios y, y, y tenía esta pared detrás, o sea, está como cerrado en ese sentido. Se supone que este se consagra o que la primera construcción de este templo era en 1509, esa fecha importantísima para Roma, que es el momento en que se asesina al rey etrusco, ya se echan a los etruscos, porque los etruscos, como habíamos visto, tenían esta tendencia imperialista, ¿verdad? Y se rechazan a los etruscos y se establece lo que es el sistema republicano, donde hay un Senado con representantes que son, o sea, que ganan por medio de elecciones. Y entonces, en ese año se supone que se establece ya como una entidad fuerte la ciudad de Roma. Pero también se establece un mito en torno a lo que es la creación de Roma en estos gemelos Remo y Rómulo, que se supone que Rómulo, que los abandonaron ahí en el río, ahí cerca del borde del río, y que una loba se les acerca y que básicamente les da vida y les sustenta con su leche, y pues de ahí es que o sea, que se crían estos 2 hermanos, que eventualmente Rómulo va a matar a su hermano Remo y va a establecer la ciudad de Roma. Entonces, este es como un cuento fundacional de cómo es que da inicio la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos la versión, digamos, histórica, política de lo que había sucedido con los etruscos, pero después tenemos este otro lado mítico porque no hay ninguna referencia adicional y ni siquiera sabemos, lo interesante es que, a ver, hay referencia a ellos como años después de cuando eso hubiera sucedido, entonces no hay ningún registro de los tiempos de Rómulo
ni un registro cercano a los tiempos de Rómulo. Sí tenemos esta moneda, que es de 265 antes de la era común, pero ya para ese entonces Roma ya está bastante, pues ya casi tiene toda la isla, la península italiana, pero sí vemos cómo hay representación de esta fiera con los gemelitos, ¿verdad? Me devuelvo a ver este objeto, que si hay algunos que saben o conocen algo sobre Roma, probablemente han visto esto. Esta figura se representa bastante, se vende también como souvenirs en Roma, porque hasta la fecha la consideran como pues la base o este mito fundacional. Y lo interesante es que este objeto, y creo que a mí se me enseñó, cuando yo estudié hace 20 años, a mí se me enseñó que este era un objeto bueno, creado con técnicas etruscas, haciendo bronce, pero haciendo referencia a esta loba, pero que era un objeto que se supone que era el quinto siglo antes de la era común. Sí sabíamos ya que estas dos figuritas fueron adiciones renacentistas, pero en la actualidad ahora se piensa que tal vez ni siquiera este objeto es de esa época tan antigua, sino que posiblemente es medieval. Entre otras razones, o sea, el principal motivo de que se cree eso es que está fundida en una sola pieza. Y como veremos ahorita más adelante, y que sabemos, por ejemplo, de las fundiciones, el trabajo en bronce en Grecia, es que trabajaban con piezas, partes que se fusionaban, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues eso es muy extraño porque no tenemos otros ejemplos de un objeto que hubiera sido creado de esa manera. Pero hay aquellos que insisten que sí es, entonces pues nunca lo vamos a saber porque como no tiene carbono no lo podemos datar. Pero bueno, lo interesante es considerar la importancia de este referente en pues los mitos fundacionales de la ciudad. Esta figura cuando se encontró se pensó que era Bruto. Actualmente pues no sabemos a quién representa, pero pues seguimos conociéndolo como el Bruto Capitolino porque están los museos capitolinos en Roma. Y vemos, perdón que aquí pueden verlo como que diferentes, más de cerca y de otros ángulos. Vemos una figura que nos recuerda a los bronces griegos, pero que notamos que tiene algunos elementos bastante diferenciadores en términos de su fisionomía, de su cara, esos aspectos que van a identificar como una persona que tiene experiencia en la vida, ¿verdad? Que tiene arrugas, tiene su edad, tiene su sabiduría. Entonces, eso creo que es muy importante porque es un objeto que se supone que pues data cuando se funda Roma y pues se supone, ¿verdad? Nuevamente, no podemos datar bien todos estos objetos, entonces siempre está la posibilidad de que se creó después, pero se ha creído siempre que pues este señor Bruto es el primer cónsul, va a ser el primer cónsul de Roma y que posiblemente es una representación de él. Honestamente eso es como un invento, pero pues es la historia que se ha creado. Y lo importante es esta noción que tenemos de cómo los romanos están muy interesados en un culto al individuo y en señalar eh, digamos, lo que se ha logrado en la vida a través de atributos faciales que señalan que ha vivido una vida muy seria y que pues ha luchado siempre por el bien de, pues, de la República.
sabemos si es grupo nuevamente, pero se va a continuar con este interés de señalar el gravitas, lo que se conoce como gravitas, la seriedad mental, la virtud que se logra a través de esto que se conoce como el verismo romano. Entonces, este verismo es donde casi que se más bien exagera los aspectos, y aquí les traigo un ejemplo de los muchos que existen en donde vemos esas características de la edad. Eh, porque que uno tenga esa seriedad y esa visión a través del tiempo, pues, y que siempre ha servido a la República. Eso es sumamente importante también, y creo que es necesario explicar un poco de cómo muchas de estas esculturas lo que son recuerdos familiares de estas personas y bustos se instalaban en espacios públicos precisamente para que la gente se acordara la importancia de esta familia. Entonces, por ejemplo, pensemos en las grandes familias de Costa Rica. Es como si esas grandes familias, esos nombres importantes que han estado ahí, estuvieran interesados ellos mismos en mantener visible esas caras de los antepasados, precisamente para manifestar su importancia dentro de la sociedad romana. Entonces, aquí lo que estamos viendo específicamente es una escultura que nos registra una tradición que hubo de tener estos bustos o estas máscaras funerarias que representan las caras de las personas, y que había toda una tradición de hacerle máscaras. O sea, la persona en el momento que muere se le hace una máscara para registrar exactamente la cara, y después las familias tenían en sus residencias ahí colgadas las máscaras de la familia para tenerlos siempre ahí presentes, y después se sacaban en importantes procesiones de la ciudad, cívicas, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo a Tagatus Barberini, que sale con su papá y con su abuelo a la procesión, ¿verdad? Con estas máscaras mortuarias. Entonces, aquí lo importante de señalar es precisamente esa necesidad de tener ese culto ancestral, de siempre constantemente estar estableciendo en el ojo público la pertinencia, la importancia, la dedicación de la familia dentro de esta sociedad, ¿verdad? Porque acuérdense que también, o sea, hay todo este proceso de los senadores que representan y que dan de su tiempo precisamente para dirigir, y pues en este momento los cónsules principales, el cónsul es un puesto votado anual. Entonces en este momento cualquier puede llegar a ser cónsul, pero los miembros más destacados de la sociedad van a ser pues elegidos para tener estos cargos, y eso se consideraba una virtud, y algo que tenía que hacer las grandes familias tenían que dedicarse de esa manera a pues las cuestiones del Estado, ¿verdad? Y entonces el deseo de registrarlo a través de este verismo, ¿verdad? Este señalar, yo he estado ahí, yo me he echado las peleas que había que echar. Yo siempre he estado interesado en el bienestar de nuestra república, ¿verdad? O mi abuelo, o mi papá, o sea, el tío, y es un recuerdo constante también a aquellos que están vivos de continuar con esa tradición, ¿verdad? Entonces, ojo cómo el arte se convierte en este mecanismo para, pues, trasladar los valores de, de, pues, de esta sociedad. Se me hizo corta la clase hoy, no sé qué pasó, normalmente tengo esta cantidad y duro más, pero voy a cerrar con esta imagen que hace referencia precisamente a pues esta necesidad de las personas de registrar su
su accionar a nivel público. Esta es una figura conocida como el arringatore o el orador, y lo interesante de esto es cerrar con esta escultura que contiene pues todos estos elementos que mencioné anteriormente, de esa seriedad, de esas arrugas que se integran a la cara, de esa no idealización que los griegos eran los que idealizaban. Y en este caso esto es una no necesariamente idealización facial, pero y más bien un gran interés en capturar todos los detalles de la cara, pero en acción y en una pose de acción que precisamente habla sobre esa participación que ha tenido dentro del Senado esta figura. Es conocido como Hábleme Tele, y lo interesante de esto, y por eso lo traigo para cerrar la clase, es que aunque es un objeto de pues el primer siglo antes de la era común, ya bastante avanzada la república, o sea, más bien en sus últimos momentos, lleva una inscripción en etrusco. Entonces, eso lo interesante que nos damos cuenta es que lo etrusco, toda esa cultura ha sido subsumida o ha sido como que integrada a lo romano. Y eso es precisamente lo que van a hacer los romanos, y como vamos a seguir viendo en las siguientes clases, cómo los romanos se apoderan de una cultura, pero lo integran a la vez, ¿verdad? Entonces, dominan, pero integran aquello que puede ofrecer y no lo machacan, ¿verdad? Permiten que sigue esos aspectos culturales que son particulares de las diferentes entidades que van a dominar. Y aquí podemos ver cómo para 117 de la era común, esta es la extensión más grande de Roma, cómo Roma llega a dominar verdaderamente un espacio bastante grande, pluricultural, y bueno, de aquí en adelante vamos a abordar cómo lograron eso, de qué manera se integra la arquitectura y el arte dentro de ese proceso pues de conquista y dominio. Entonces, eso sería para hoy. Perdón que se me hizo corta la clase, pero abro a preguntas y conversación. Voy a detener, si quisieran, voy a detener la grabación, así que muchas gracias.